Bienvenidos a este nuevo episodio de Trascender con Wendy Rosillo. Estamos en la tercera temporada y no podía faltar mi maestro Gonzalo Rodríguez Fraile, a quien quiero muchísimo y a quien le debo muchísimas cosas. Y como decía en el episodio anterior, estamos hablando de la aceptología. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, para quienes no lo conocen, ya lo he presentado en todas mis temporadas anteriores. Gonzalo es, entre otras cosas, escritor de 2 interesantes libros, Un nuevo paradigma de la realidad y Espiritualizarse. Gonzalo, gracias de verdad por siempre estar conmigo, por apoyarme y por ayudarme a compartir esta información que ambos consideramos es súper valiosa. Encantado, Wendy. Ya sabes que es un placer para mí siempre dialogar contigo. Una de las razones por las que más me complemento contigo es que tú aterrizas hartísimo los conceptos. Y si bien esto es algo espiritual, me gusta mucho porque tú también lo conectas con la parte científica. Y esa es la parte importante porque hay quienes, bueno, son de mucha fe, pero hay quienes no son de mucha fe y quienes necesitan un poco más la ciencia. Y en ese sentido tú hablas en tu libro de aceptología como una ciencia. Me gustaría que nos ayudes a comprenderla desde esa visión. Pues muchas gracias, Wendy, hija, encantado. Vamos a ver, la aceptología debería ser una ciencia porque la aceptología siempre produce los mismos resultados, ¿no? Entonces, como tú siempre que observas científicamente, tiene que haber lo que se llama replicabilidad de resultados, ¿verdad? Para que algo sea considerado científico. Claro que no estamos hablando de ciencia empírica, pero sí de ciencia en el sentido amplio de la palabra ciencia, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, todo el mundo consideran que son una ciencia, pero no es una ciencia empírica porque nadie ha pesado o medido un número, ¿no? Entonces, correcto. Entonces, en el mismo sentido que las matemáticas son una ciencia, la aceptología también lo es. Porque siempre que tú aceptas la realidad, y ahora explicaremos por qué esa es la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Siempre que tú aceptas la realidad se producen siempre dos resultados invariables, siempre los mismos. Uno, tú ganas paz interior, ¿verdad? Y dos, la situación no vuelve a repetirse porque no tiene nada que enseñarte, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo invito a todos tus oyentes que no lo crean porque lo diga yo, ¿no? Sino que lo verifiquen ellos en su propia experiencia y en su propia vida, ¿no? Y tiene mucho que ver con el comportamiento humano en sí, ¿verdad? Si yo estoy negando algo que me está pasando, entonces ahí es cuando viene toda esta parte de cómo actúo, cómo reacciono y cómo percibo esa realidad. Claro, es que nos hace falta una comprensión espiritual adecuada para poder aceptar la realidad, ¿no? Pero fíjate que en todas las enseñanzas espirituales, en todas las enseñanzas espirituales antiguas de la humanidad, ese era el punto clave, ¿verdad?, que todos los maestros resaltaban. Por ejemplo, en el Evangelio se nos dice, ¿no?, en el Evangelio de San Mateo, que no todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que rezan o practican espiritualmente encontrarán el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Y en el budismo, pues es la misma idea central. Buda dice que la raíz del sufrimiento está en el deseo egoico, ¿no? O sea, que nosotros queremos que las cosas sean de una manera, pero el universo va a hacer que las cosas sean como el universo quiera, ¿no? Entonces, conceptualicemos a Dios como lo conceptualicemos, porque desde la mente no es fácil conceptualizar algo como Dios. Lo que está claro es que lo que han dicho siempre los maestros antiguos lo dice también ahora la física moderna. Y si quieres ahora después, pues te daré 2 o 3 citas de científicos muy conocidos de todo el mundo que afirman esto, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el ser humano no es un ser físico teniendo una experiencia de trascendencia, sino un ser espiritual que ha venido al colegio, o sea, que está teniendo una experiencia de aprendizaje, ¿verdad?, en los mundos físicos que solo existen para eso. Por lo tanto, el cambio de paradigma, el cambio de contexto, el cambio de visión que tiene que hacer la humanidad es darnos cuenta de que los seres humanos somos almas, es lo que vamos a ser siempre, ¿verdad? Y cogemos un cuerpo físico pues para hacer un curso de aprendizaje. Esto lo han dicho siempre todos los maestros espirituales y todos los místicos. La ventaja que tenemos ahora, como tú muy bien apuntas,
es que lo dice también la física moderna. Entonces ya la gente que no tenga tanta fe o conocimiento espiritual, lo que no puede es ignorar la ciencia, ¿no? Y revisemos esas citas, Gonzalo, que tú dices de la ciencia. ¿Qué dice la ciencia específicamente respecto a este hecho de aceptar? Bueno, pues fíjate, lo que dice la ciencia es que la ciencia, cuando me refiero a la ciencia, ahora estoy hablando de la física cuántica, ¿verdad? Que es la física moderna, que es la que estudia todo lo que son las partículas elementales, ¿no? Y todos los padres de la física cuántica lo que nos dicen es que la realidad física no existe como tal, que es algo que nosotros percibimos como real, pero que realmente no lo es, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein, y para no equivocarme lo leo, ¿vale? Albert Sí. Einstein. Hemos mal llamado materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por nuestros sentidos. Punto. No existe la materia. Max Planck, ¿ves? Son todos premios Nobel y científicos de primer nivel. Max Planck, padre de la física cuántica, dice: toda la materia se origina por virtud de una fuerza que hace que las partículas que componen el átomo entren en vibración. Sigue Max Planck. Tengo que suponer que detrás de esta fuerza se encuentra una consciencia e inteligencia superior. Esta consciencia es la matriz de toda la materia. Heisenberg, conocido por todo el mundo. La teoría cuántica no parecerá ridícula a los que hayan leído los Vedas y los Vedantas, que son los famosos textos espirituales hindús que forman parte de lo que se llama la filosofía perenne de la humanidad, ¿no? Te puedo citar a muchos más, no quiero aburriros, pero vamos, están Bohr, Schrödinger, Aldrich Linde, Henry Stapp, todos diciendo lo mismo, ¿no? Es más, la visión actual de la ciencia moderna es que la consciencia crea la realidad, ¿ves? Porque los electrones no son bolitas de materia, como nos han enseñado a ti y a mí en el colegio, sino que son ondas de probabilidad que solo se colapsan en una bolita cuando alguien lo manda a colapsar. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión, ¿verdad? Y esto se va a convertir en cultura general rápidamente, porque hoy no tardan 200 años la gente en enterarse de lo que dijo Newton y el otro, porque ahora hay Internet, ¿verdad? Y Instagram y todas esas cosas. Tenemos que tener una comprensión espiritual que nos ayude a ver el mundo así, ¿no? O sea, nosotros somos almas, nos encarnamos en un cuerpo físico para hacer un curso de aprendizaje o de crecimiento espiritual, y la realidad la crea la consciencia para crearnos los eventos que necesitamos ir trascendiendo y aprendiendo de ellos y que no nos quiten la paz. Y el trabajo del ser humano es trascender ese ego, ¿verdad?, que es el que tiene la necesidad de seguridad, de control, y dejarse llevar y fluir por lo que vaya ocurriendo y aceptar eso que va ocurriendo de manera que no nos quite la paz. Esa es la clave. Es decir, Gonzalo, que mientras nuestra vida transcurre, paralelamente transcurren hechos que no los manejamos nosotros, que no los controlamos nosotros, pero que son parte tal vez de un destino preparado para nosotros, son parte de esa conciencia universal que tiene otro plan adicional al que nosotros pensamos que deberíamos de tener. Por supuesto, fíjate que lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que nosotros, los hijos de Dios, son las almas, ¿verdad? Los cuerpos físicos son creaciones de Dios para que sean vestidos del alma de alguna manera y las almas puedan tener cierta experiencia de aprendizaje. Pero todo lo que nos ocurre y nos quita la paz, ¿verdad?, nos muestra que necesitábamos esa lección, porque si no la hubiéramos necesitado, eso que ha ocurrido no nos hubiera quitado la paz, ¿ves? Entonces, esto es muy importante porque así, en vez de resistir lo que ocurre, porque el sufrimiento, Wendy, es la resistencia mental que todos tenemos a lo que ocurre, porque lo que ocurre no nos gusta a nuestro ego, ¿no? No nos es cómodo, ¿verdad? A nadie le apetece algunas cosas que pasan en la vida. Pero si lo miramos desde el punto de vista del alma, yo te preguntaría, ¿un cáncer es bueno o es malo para el alma? Claro, para el alma a lo mejor es buenísimo, porque el alma aprende cosas con el cáncer que no se hubiera enfrentado a ellas, ¿verdad?, si no hubiéramos tenido cáncer. El cáncer es malo para el cuerpo porque amenaza su existencia, pero no para el alma, ¿no? Gonzalo,
Y esto es, lo entiendo clarísimo, lo he comprobado, también lo he vivido y muchas gracias por esa guía de la cual pues tú has formado parte tan importante en mi vida. Pero, por ejemplo, ¿cómo le aterrizamos esto a una madre que ha perdido su hijo, ¿verdad? A alguien que ha sido víctima de un asesinato, de una violación, de una guerra civil? Decirles a ellos y hablarles de la aceptología, ¿cómo lo harías tú de una manera en la que pueda ser mucho más comprensible, comprendiendo que ellos en su momento no han tenido esta información y más bien están viviendo esta situación de dolor que no pueden comprender? Es explicarle lo siguiente. Primero, su hijo no se ha muerto, porque su hijo es un alma y las almas no se mueren nunca. Ningún alma se muere en una guerra civil, ni en un accidente de tráfico, ni de una enfermedad. Eso le pasa al cuerpo, ¿verdad? Entonces, una madre tiene que entender que su hijo es un ser multidimensional, que tiene muchas dimensiones, lo que significa que tiene muchos cuerpos: cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual, que tradicionalmente se ha llamado alma, ¿no? Cuando viene la muerte física, y fíjate que ya se han hecho muchas investigaciones en experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y cuando viene la muerte física, nuestro cuerpo espiritual, que es lo que verdaderamente somos, no solo no muere, sino que se libera, ¿verdad? Entonces, eso por el primer motivo. Segundo lugar, hay que explicarle que su hijo está mucho mejor ahora sin el límite del cuerpo físico que antes. Es mejor estar de vacaciones en casa, ¿verdad?, en la casa de las almas, que es la 10ª dimensión del universo, que aquí en un colegio de la Tierra, ¿no? Y por lo tanto, tiene que verlo como desde un punto de vista espiritual si quiere poder tener paz con esa situación. Porque claro, si se ve desde un punto de vista material, pues no hay cosa más difícil en la vida que perder un hijo, ¿no? Solo cuando comprendes que no has perdido ningún hijo, que ningún hijo se muere antes de que sea el momento exacto previsto por Dios para eso, ¿no? Que no existe... Mira, una frase buenísima de Einstein también es esta, dice, ¿no? Dice, la coincidencia o la casualidad, lo que nosotros llamamos coincidencia o casualidad, es la manera que Dios usa para mantenerse anónimo. En el universo no existe la casualidad ni la suerte, o sea, no existe, son cosas que usamos nosotros en nuestro vocabulario, pero vamos, el universo sabe perfectamente quién le va a tocar la lotería el año que viene, ¿no? Y todo está causado por arriba, ¿no? Eso se llama causación descendente, de las dimensiones de más alta vibración a las de menos vibración. Por lo tanto, no hay casualidad ni suerte en el universo, todo está perfectamente medido, perfectamente establecido para el crecimiento más eficiente de las almas. Por lo tanto, comprendido así, que se muera un hijo no es la misma tragedia que comprendido de otra manera. No sé si me parece evidente, ¿no? Porque el amor nos lleva a querer lo mejor para nuestros seres queridos, aunque sea sin nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, lo mejor para nuestros seres queridos es lo que Dios disponga para su crecimiento. Y nosotros, Gonzalo, totalmente de acuerdo contigo, y nosotros estamos como que metidos en muchos conceptos, en una cultura que nos ha definido qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto. Cuando pasamos por situaciones duras decimos, pero esto no es justo, no me lo merecía yo. O si le pasa a alguien que queremos mucho, también decimos, no, no es justo, era una buena persona, era así o era asado. Y esos conceptos también son los que nos mantienen en esta concepción terrenal, como tú lo dices, y no nos amplía la mente para poder comprender esta nueva visión, o esta visión que siempre ha existido, pero la estamos conversando aquí, de que somos un alma. Entonces, ¿cuál sería para ti la primera recomendación para salir de esos conceptos y poder comprender la vida desde esta visión tan amplia que estamos analizando hoy? Bueno, pues fíjate, mi consejo sería aumentar la comprensión espiritual, ¿no? O sea, trabajar en ello, leer, estudiar, o sea, escuchar a los maestros, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dices es muy importante, ¿no? Cuando yo era un hombre joven y yo no sabía nada de lo que me ha llevado, pues, 15 o 20 años de investigación y muchísimas miles de horas, pues claro, yo también pensaba que había cosas justas o injustas, ¿no? Pero es que fíjate, no existe la injusticia en el universo, lo que existe es el karma. Existen procesos educativos, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en una vida y decimos, ¡ay, qué injusto lo que parece que ha pasado! Pero no sabemos la trayectoria pasada, ¿verdad?, de ese alma en otras experiencias.
Por lo tanto, y dices, que alguien se muera en un accidente es injusto, qué buena persona era. Bueno, es que morirse es buenísimo. O sea, todos los místicos han tenido prisa por morirse. No sé si me explico, ¿no? Porque, claro, han visto lo que les espera después. Acuérdate, San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? O Teresa de Ávila, muero porque no muero, ¿no? O sea, una vez que tú comprendes la realidad espiritual, tú lo que quieres es volver a casa. O sea, cuando yo te pregunto, cuando tú eras niña, por ejemplo, ibas al colegio, ¿no? Como todos los niños, ¿tú qué preferías? ¿Estar en el colegio o las vacaciones de verano? No, pues las vacaciones del verano. Claro, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando volvías al colegio, una cosa que a lo mejor te ayudaba a que el disgusto no fuera tan grande es que tú sabías que el colegio te iba a ser útil. Porque claro, lo que aprendiste en el colegio y luego en la universidad es lo que te ha permitido a ti ahora pues, ser la gran profesional que eres y hacer lo que haces y ganarte la vida y ayudar a tus hijos y a los demás, ¿no? Por lo mismo aquí, ¿no? Cuando comprendemos que somos almas y que esto es una escuela de almas, pues nos hace más fácil, cuando nos vienen las dificultades, superarlas, porque aprendemos, en vez de a resistirlas, a agradecerlas, como tú agradecías al final que podías ir al colegio y aprender, aunque te fuera incómodo. No sé si... Entonces, esto es lo que yo recomiendo, que se aumente la comprensión espiritual y que se vea todo desde este punto de vista. Y entonces lo que pasa es que ganamos mucha paz interior. La paz interior hace que suba nuestra vibración, ¿verdad? Y cuando sube la vibración somos más creativos, nos conectamos mejor con ¿verdad? Con las dimensiones superiores y toda nuestra vida mejora enormemente, ¿no? Y nuestro crecimiento espiritual se hace más eficiente. Dijiste una palabra que quiero parar ahí, no la tenía planteada en esta conversación, pero me llama mucho la atención porque ahora todo el mundo la utiliza y a veces la relacionan con castigo. Y dijiste karma. Yo sé en qué visión la dices tú, pero me gustaría que la explicases en este contexto, ¿verdad? Y no comprenderla como algo que tenemos que pagar, que hicimos y que es un castigo y que pues, y la gente dice, es que tengo un karma terrible o esa persona debe haber tenido un karma horrible, como que si fuese algo tan dañino y no lo vemos como parte de este proceso de aprendizaje. Claro, claro, hija. Fíjate, Wendy, el karma no es castigo ni premio, el karma es pedagogía. Eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo, ¿no? O sea, vamos a ver, porque si yo castigo a alguien, eso no sirve para educarle o para enseñarle si yo además no le doy la información oportuna para que pueda aprender de esa situación. Entonces el castigo se convertiría en venganza, ¿verdad? Pero Dios es amor y el amor no se venga, el amor enseña, ¿no? Entonces, el karma hay que entenderlo como algo pedagógico. Ahora, ¿qué pasa? Que la mejor educación es cuando tú le das a un hijo, por ejemplo, mucha libertad para que él decida, para que él acierte o se equivoque y vaya aprendiendo a tomar decisiones. Pero, hombre, cuando digo mucha libertad no me refiero a dejarle conducir un autobús a un niño de 3 años. He dicho mucha libertad dentro de un orden, ¿no? Razonable. Pero si comete un error haciendo un mal uso de su libertad, los padres tenemos que aprender a no quitarle de en medio las consecuencias, ¿no? Que es lo que hace Dios con sus hijos, que son las almas. Si, por ejemplo, mi hijo o tu hijo, ¿no?, hacen una gamberrada en el colegio, enseguida vamos a hablar con el director, a que no lo expulsen, a que no le... ¿Sabes? Entonces, eso no es una buena educación. Oye, el niño tiene que aprender las consecuencias de sus actos. Eso es el karma. O sea, el karma es pedagógico, es enseñanza, pero no nos libera de tener que vivir las consecuencias de nuestros errores para que podamos aprender mejor. Y eso en el pasado. Hablando del presente, tú citas y dices, la función de la realidad es mostrar al ser humano lo que alberga dentro de sí. Y esto es súper importante, ¿verdad, Gonzalo? Para poder nuevamente seguir en esta conversación de la aceptación de la realidad, de lo que me ha tocado vivir. Porque, fíjate, Wendy, la realidad es la que te muestra tus limitaciones. Porque a veces, a todos nos ha ocurrido, y el que no le haya ocurrido nunca, que levante la mano, ¿verdad? A todos nos han ocurrido cosas en la vida que cuando nos han ocurrido nos han alterado, nos han quitado un poco la paz, nos han disgustado, nos han enfurecido o lo que sea, ¿no? Y eso es precisamente esa realidad la que nos muestra nuestras limitaciones, porque
Si yo me enfado, el problema es mío, el problema no es de la realidad. No sé si me explico, ¿no? Entonces, si yo me enfado por algo es porque yo todavía tengo la capacidad de enfadarme, ¿verdad? La capacidad de enfadarse es una cuestión del ego, no del amor. El amor no se enfada, ¿me explico? Entonces, es verdad que la realidad está ahí para mostrarnos nuestras limitaciones. Cada vez que yo sufro por algo, es porque yo estoy resistiendo mentalmente esa realidad y el sufrimiento me indica que tengo un problema en la mente, igual que la fiebre me indica que tengo una infección en el cuerpo. ¿Me explico? El sufrimiento es como la fiebre de la mente, ¿verdad? Y tú también nos dices que nos invitas a que nos hagamos una pregunta cuando hay algo que no queremos aceptar. ¿Qué no estoy aceptando que genere ese sufrimiento? ¿Te refieres a qué no estoy aceptando dentro de mí? A eso que me está mostrando tal vez una discusión con mi pareja, tal vez la pérdida de alguien, tal vez el hecho de que me botaron del trabajo. ¿Cómo deberíamos plantearnos esa pregunta y cómo esperar la respuesta, Gonzalo? Claro, mira, si te botan del trabajo, es una realidad que tenemos que aceptar. Y lo que nunca sabemos es qué tiene preparado la ley universal para nosotros después. ¿Cuántas veces personas que luego han tenido un enorme éxito en la vida han sido botadas del trabajo y eso es lo que les ha hecho ponerse a emprender otra cuestión que le han llevado a tener mucho éxito? O sea, nunca sabemos, ¿verdad?, cuál es lo que la ley universal tiene dispuesto para nosotros. Entonces, si te botan del trabajo, es mucho mejor que eso lo vivas en paz que lo vivas estresada, porque si lo vives en paz, se te ocurrirán ideas nuevas. La ley universal te hará correspondiente con encontrar rápidamente otro trabajo, otra función o otra actividad para hacer, ¿no? Es cuando te estresas, cuando te angustias, cuando te preocupas, ¿verdad?, cuando dificultamos que la ley nos ayude, porque el estrés, la ansiedad y la preocupación no están alineadas con el amor y la ley universal nos tiene que enseñar el amor, ¿verdad? Entonces, si te echan del trabajo, pues tienes que aprender a mantener la paz, a no alterarte, a pensar qué es lo siguiente que puedes hacer, ¿verdad? Y a pedirle al universo que te ponga delante pues las condiciones o las circunstancias en las que puedas seguir desarrollándote. Y no pasa más. Has dicho algo súper importante, pedir. Aquí, ¿cuál sería la diferencia de pedir, como estamos acostumbrados, tal vez a través de una religión, a pedirle a Dios que quiero que sane a mi hijo, a pedirle a Dios que por favor me dé eso que tanto necesito, y lo que tú estás diciendo con pedir al universo? Porque aquí la fe a veces nos juega un truco interesante, porque vivimos pensando que lo que pedimos algún día será escuchado y en ese proceso vivimos constantemente conectados con el sufrimiento, con la pena y con la angustia de no recibir eso, que sería la antítesis de lo que estamos hablando, que sería aceptar la realidad. Claro, es que lo que nosotros tenemos que pedirle al universo, y es lo único que tiene sentido pedirle, es capacidad de aceptación, es crecimiento espiritual, es comprensión espiritual, ¿no? Porque claro, yo puedo pedir un Ferrari rojo para tenerlo en el garaje, pero si no soy correspondiente con la ley universal con tener un Ferrari rojo, pues puedo estar pidiéndolo todo el día que no aparecerá ahí ¿verdad?, el Ferrari rojo. Nosotros estamos acostumbrados a pedirle al universo cosas, y cosas materiales, y cosas que les apetecen a nuestro ego, ¿no? Yo recuerdo cuando era un hombre más joven, llegaba el 1 de enero y tenía una lista de 40 cosas de propósitos para ese año, ¿no? Oye, pues comprarme una casa más grande o no, o un coche nuevo, o a ver si encontraba pared, o lo que fuera, ¿no? Y ahora solo tengo una cosa que le pido al universo el 1 de enero todos los años, que es que me aumente la capacidad de aceptación, de alguna manera, ¿no? Que se cumpla la voluntad de Dios y que yo sea capaz de aceptarla, ¿no? Porque sé que todo lo que me ocurra será lo mejor para mí. Si me permites, te pongo un ejemplo de aceptación que me ocurrió a mí hace 2 años, ¿no? O 3, no me acuerdo. Por favor. Mira, me salió un bulto y le mando una foto del bulto a mi cuñado, que es médico, pero es pediatra, y me dice, mira, yo no entiendo mucho de esto, mejor que te lo vea un cirujano, que son los que saben de esto. Llamo a un amigo mío cirujano, me dice, sí, venme a casa, te lo veo rápido, si no tienes que esperar en la consulta, tal cual. Me voy a su casa, lo mira y dice, a otro no se lo diría. Dice, pero como sé que a ti no te importa, te lo voy a decir. La mitad de las veces es un cáncer y muy malo. Y la otra mitad
de las veces es que te ha picado un bicho y entonces, claro, muy fácil, se drena, antibióticos, fuera. Y me dice, tienes que hacerte una prueba, vamos a tardar 3 días en darte los resultados. Digo, pues estupendo, pues ya ahora mismo me hago la prueba. Y me dice, te voy a dar unas pastillas para que puedas dormir estos 3 días hasta que venga el resultado. Y me le quedé mirando y le dije, Javier, este médico se llamaba Javier, ¿no? Le digo, mira, Javier, gracias por tu ofrecimiento de las pastillas, pero voy a dormir como un niño. Y me dice, ¿pero cómo vas a dormir como un niño si a lo mejor en 3 días te digo que te vas a morir? Y le digo, pues mira, hijo, muy sencillo. Digo, si tengo un cáncer, maravilloso. Señal de que Dios ha dispuesto de que yo tengo que pasar por un cáncer para aprender cosas que mi alma, si no, no aprendería sin el cáncer. Y a lo mejor me voy antes para casa. Pues mira qué bien. 2, que no tengo cáncer. Pues mira qué bien. Estaré por aquí 15 años más, o lo que Dios quiera, dándole la lata a la gente con estas cosas, estas ideas y haciendo lo posible para que la gente tenga más paz, que es a lo que me dedico ahora, y ya me iré a casa después. Es que me da lo mismo, estoy encantado con cualquiera de las 2 soluciones, por eso voy a dormir como un niño. ¿Ves? Eso es cómo usar la aceptación ante una situación de ese tipo. Claro, y es que no te importe, es que realmente aceptas lo que está ocurriendo. Que no es que no hay una diferencia de que no me importa que mi hijo esté enfermo, no me importa. No, porque fíjate, esto es muy claro. La aceptación no es pasividad. La aceptación no es inmovilismo. Y la aceptación tampoco significa aprobación. ¿Ves? Yo no apruebo la guerra de Ucrania. No es algo que esté alineado con la ley del amor, pero que no la apruebe no quiere decir que no deba aceptarla, porque si está ocurriendo es la voluntad de Dios. Nada puede ocurrir que no sea la voluntad de Dios. Por lo tanto, eso lo han dicho siempre todos los místicos y ahora la ciencia moderna. Por lo tanto, lo que tengo que comprender es que de la guerra de Ucrania hay muchas almas, ¿verdad?, que están aprendiendo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos de una manera muy dramática porque nos parece que la realidad es material y como ha muerto pues 200.000 personas decimos, qué desastre. Sí, pero es que morirse no es un problema. O sea, la persona no se muere, tenemos que tener una visión mucho más espiritual. De hecho, muchas de esas almas que han perdido la vida física, ¿no?, en la guerra de Ucrania están encantadas ya en su casa diciendo qué bien que acaba el curso, estamos de vacaciones y los demás siguen en el colegio, ¿no? O sea, que tenemos que darle a la realidad material una comprensión diferente, ¿no? ¿Sabes? O sea, respetar su momento, respetar que está aquí porque hay una razón de fondo, así no comprendamos esa razón, Gonzalo. Exacto. Lo que sí comprendemos, podemos no comprender todas las razones por las que una cosa ocurre, pero comprendemos que la razón fundamental por lo que todo ocurre es pedagógica. Ya. ¿Ok? Y por lo tanto, todo lo que ocurre es pedagogía para las almas. Mira, cuando tú eras una niña pequeña, yo estoy seguro que tú como yo fuiste a párvulos, ¿no? Y cuando tú ahora vas a un colegio de párvulos, ¿qué hacen los niños en párvulos? Pues pintan las paredes, yo qué sé, ¿no? Juegan a la plastilina. Claro, si vas a la universidad ya no te encuentras eso, te encuentras personas escuchando una conferencia, mirando una pizarra, aprendiendo álgebra, lo que sea, ¿no? Ahora, si no has empezado por jugar a la plastilina y por pintar las paredes, no llegas luego a la universidad. ¿Ok? Es como un proceso necesario para ir construyendo. Pues a las almas le pasa lo mismo. En sus primeras experiencias de crecimiento son muy animalísticas y muy egoicas y matan a este y matan al otro. Ya hablaremos otro día de los niveles de conciencia y lo que sea, ¿no?, para explicar eso mejor, ¿no? Pero los que están pasando esa experiencia tienen que pasar esa experiencia. Claro, por ejemplo, tú y yo pues no estamos en la guerra, tenemos otras experiencias. A lo mejor ya son experiencias diferentes, son experiencias de mantener la paz, yo qué sé, ¿no?, con un problema con un hijo, o de trabajo, o con un problema de pareja, o con lo que sea. Pero ya no te están pegando un tiro, o no, bien. Pero eso ya lo hicimos, porque tú y yo ya hemos estado en párvulos también. Si no, no estaríamos en la universidad. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces, cuando hablamos de maldad, fíjate que en el universo no hay maldad. En el universo, Dios no ha creado el mal. Hay bien o ausencia de bien. Como no hay oscuridad como algo opuesto a la luz, hay luz y ausencia de luz. Y a la ausencia de luz lo llamamos oscuridad. Pero no es que la oscuridad sea algo distinto que la luz, la oscuridad es solo su ausencia.
¿verdad? De Entonces, acuerdo. Dios crea todas las almas sin información, inocentes, como todos los bebés de la tierra nacen sin personalidad y luego la van desarrollando, pero aquí no nace ningún niño con 30 años de edad, 1,80 de estatura y barba, no. Nacen todos bebés y van creciendo. Pues las almas igual, ¿ves? Como es arriba es abajo. Y las almas tienen que ir cogiendo esa información a través de los cursos que hacen en el mundo de la materia, ¿no? Y claro, muchas veces las personas que llamamos malos, ¿verdad? Más que malos lo que son es ignorantes, o sea, son niños. O sea, claro, si yo ahora tuviera aquí, yo ya sabes que tengo muchos nietos, entonces si yo tuviera aquí ahora un nieto mío de 2 años, es que no nos dejaría ni hablar. Pero tú no dirías, ese niño es malo. Lo que dirías, pues, es un niño, lo normal, que no te deja. Ahora, si tuviéramos aquí una persona de 40 años que no nos dejara hablar, dirías, qué mal educado. No sé si me explico, ¿no? Porque tú tienes una expectativa de que esa persona ya sea adulta, ¿no? Pero a veces nos encontramos cuerpos adultos, cuerpos físicos adultos que tienen dentro almas muy niñas, que han tenido pocas experiencias. Por eso Jesús en la cruz, que fueron sus últimas palabras, supongo que las elegiría bien, ¿no? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él puso el problema en la ignorancia, no en la maldad. Él no dijo a los que lo crucificaban, no dijo, Padre, perdónales porque son muy malos, pero aún así hay que perdonarles. No, dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aquí en esto que mencionas es importante porque hay una comprensión ya también del día a día. Tal vez no una comprensión tan macro que es importante como la que hemos estado hablando, pero la comprensión hacia la otra persona, el respeto al proceso también de la otra persona. Porque a veces dentro de toda esta falta de aceptación está el buscar un culpable, el decir, es que no acepto, él me hirió, esa persona me dijo algo que no debía. Y no respetamos que, como tú dices, esa persona está pasando por un proceso que tal vez está en otro nivel de conciencia. Y si fuésemos un poco más empáticos o comprensivos respecto a esa realidad, tal vez no habría tanta competencia o tanto odio o sentimiento de resentimiento frente a los otros, Gonzalo. Claro, es que lo que tú acabas de decir, Wendy, es importantísimo que se comprenda, porque verás, lo que tú acabas de definir perfectamente es lo que en psicología se llama el paradigma de la víctima, ¿ves? Yo me he sentido mal porque otra persona me ha dicho o me ha hecho. Pero un momento, es que eso no es así. Yo me he sentido mal porque yo todavía tengo la capacidad de sentirme mal o la capacidad de ofenderme. Y el universo lo único que me ha mostrado a través de un instrumento, que es la otra persona, es que yo vea que todavía tengo esa capacidad. Claro, si quieres tener paz interior, si quieres tener crecimiento espiritual rápido, tienes que pasar del paradigma del victimismo, ¿verdad?, al paradigma de la autorresponsabilidad. Primero, a ti nadie te insulta si tú no eres correspondiente con ser insultada. Olvídate del que te insulta y pregúntate por qué me están insultando. ¿Qué tengo que aprender yo de este insulto? Prueba de que tienes que aprender algo de ese insulto es que cuando te insultan pierdes la paz, te alteran. Ahora, si insultaran a Jesucristo o a Buda o a Teresa de Calcuta, ellos no se ofenderían ni perderían su paz. Gonzalo, pero las personas que nos escuchan tal vez puedan decir, entonces, ¿dónde entran los límites? ¿Cómo debo de estar aceptando cualquier cosa? O sea, ¿qué me están queriendo decir Gonzalo y Wendy? Que si mañana me insultan, yo tengo que decir sí, o aceptar ese insulto, o no poner límites frente a una violencia, o no poner límites frente al comportamiento de otra persona. ¿Cómo buscamos un equilibrio aquí? Sobre todo para poder comprenderlo y luego cómo lo aplicamos en el día a día. Muy buena pregunta, Wendy. La solución, como siempre, está en los maestros espirituales del pasado, ¿verdad? El Evangelio te dice, pon la otra mejilla. Es decir, si te insultan, ¿por qué tiene eso que ofenderte a ti? El que está cometiendo un error es el otro. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo ponemos límites? También muy buena pregunta. Mira, el amor es amor, pero el amor no es idiota, ¿vale? Entonces, yo amo a mi nieta. Como tú sabes, porque creo que has estado en mi casa además, yo vivo en Miami, una casa que da al agua, bueno, y hay cocodrilos en la puerta, ¿no? Bien, ok. Y yo amo los cocodrilos y no les hago nada y los dejo vivir y ¿sabes? Si me han ofrecido ir a matarlos y no, déjales en paz, ¿qué tal? ¿Vale? Ahora bien, amo a mi nieta, pero no les pongo juntos en una habitación porque el cocodrilo la morderá. Entonces,
Cuando alguien te insulta, tú tienes que hacer dos cosas. La primera cosa que tienes que hacer es asegurarte que eso que haga esa otra persona a ti no te quite la paz. Eso es un proceso interno tuyo y solo tuyo. Pues ¿qué? Si a mí me insulta mañana una persona, ¿por qué me va a quitar eso a mí la paz? Es que si no, mi paz sería dependiente de lo que cualquier ignorante quiera hacer en cualquier momento. Bien. Ahora, una vez que a mí ese insulto no me quita la paz, como el amor no es idiota, pues yo delimitaré con esa persona. Pero no delimites con el que te insulta antes de conseguir que ese insulto a ti no te quite la paz, porque si no repetirás la situación, el universo te la repetirá con otra persona, en otras circunstancias, porque lo que viene a enseñarte es que a ti nada de lo de fuera te quite la paz. Ahora, una vez que tú has conseguido que a ti no te quite la paz, ¿para qué vas a estar conviviendo todo el día con una persona que insulta todo el rato? Claro, o sea, soy libre de poder escoger con quién quiero estar, y esto no se trata de estar por ahí aceptando cualquier cosa, y eso es importante decirlo, creo, Gonzalo. Vamos a ver, aceptarlo sí, aguantarlo no. O sea, entiéndeme, eso es. Tú tienes que aceptar cualquier cosa, porque lo que tienes que conseguir es que nada de lo de fuera a ti te quite la paz. Tú imagínate que yo tuviera una pareja que fuera una mujer súper agresiva y me estuviera insultando todo el día. Pues yo lo primero que tendría que hacer es conseguir que lo que ella haga o deje de hacer a mí no me quite la paz. Una vez que yo ya he conseguido que a mí eso no me quita la paz, lo segundo que tengo que hacer es separarme de esa persona, delimitar, porque yo soy una persona que está en amor, ya no soy agresivo y ¿me entiendes? Ahora, si la agresión que estoy recibiendo es física y no verbal o psicológica o mental, entonces, claro, la agresión física sí te obliga a la defensa propia. Por lo tanto, cuando la agresión es física hay que delimitar inmediatamente. Ahora, si la agresión es verbal o psicológica o insultos o lo que sea, lo que tienes que hacer es trabajar para que eso no te quite la paz y luego delimitas. Y yo creo que con eso que estamos conversando se me viene la palabra resignación como la antítesis de aceptación, porque a veces creemos que aceptar es resignarnos y decir, bueno, es lo que me tocó. Un poco, incluso en nuestra conversación podemos decir, bueno, pues si me tocó vivir eso, entonces tengo que aceptarlo. Pero no se trata desde ahí, no es resignarse, ¿verdad, Gonzalo? No en absoluto, porque fíjate, ante la realidad, y me alegro que me hagas esta pregunta que es muy buena, ante la realidad hay tres actitudes posibles. Si lo piensas bien, llegarás a la conclusión de que ante la realidad hay tres actitudes posibles. La primera es la rebeldía. Esto no me gusta, esto no sé qué, y el sufrimiento, la resistencia mental, tal. La segunda es la resignación, ¿vale? La resignación es, hombre, esto no me gusta, esto es un lío, no sé qué, pero bueno, oye, sé que hay un Dios, que no sé qué, tal. Pero la resignación te sigue consumiendo energía. Y además, como que has perdido tú tu poder, o sea, te encuentras sin poder para hacer nada con esa situación, ¿no? La aceptación es muy distinto. La aceptación te obliga a comprender la realidad de forma espiritual, cosa que la resignación no hace. Y por lo tanto, la aceptación te puede llevar a agradecer la situación. ¿Me explico? Porque te está enseñando algo. Y entonces ya recuperas tu poder porque eres tú la que puedes aceptar. Y si lo aceptas, te das cuenta de que lo necesitas para tu crecimiento, porque si no, no te hubiera alterado cuando ocurrió. Y entonces te pones a trabajar para que la próxima vez que ocurra algo parecido ya no afecte a tu paz. Claro, incluso lo mencionas tú en tu libro y dices que hay que aprovechar, incluso hasta aprovechar lo que nos pasa. Claro, porque todo lo que te pasa, mira, a ti y a mí no nos pasan exactamente las mismas cosas. A ti te pasan unas, a mí me pasan otras, pero sí nos pasa a cada uno de nosotros aquello que nosotros necesitamos para crecer, ¿ves? Yo no puedo crecer por ti, tú no puedes crecer por mí. Yo puedo enseñarte a crecer y tú enseñarme a crecer a mí, pero yo tengo que hacer mi propio crecimiento y tú tienes que hacer tu propio crecimiento, ¿no? Entonces, lo que ocurre está diseñado para ti en tu vida y lo que ocurre en mi vida está diseñado para mí. Y entonces cuando ocurre algo que me altera o que me quita la paz, yo tengo que aumentar mi comprensión espiritual y decir, oye, si esto me está ocurriendo porque tiene algo que enseñarme. Y prueba de que tiene algo que enseñarme es que me está alterando.
¿Me explico? Entonces, una vez que yo consiga que eso no me altere, pues ya pasaré a la siguiente lección. Y eso probablemente nunca más me volverá a ocurrir porque ya no lo necesito para crecer. De la misma manera que cuando yo estaba en la universidad, yo ya no me examinaba de párvulos, porque eso ya lo aprobé en su día, ¿eh? Me examinaba de cosas nuevas que iba aprendiendo, ¿no? Y por eso es que tú dices que, y lo has dicho en algunas ocasiones en la conversación, es que somos correspondientes. Y si bien yo sé que eso es algo súper profundo y tal vez necesitaríamos 3 podcasts enteros para poder hablar de las leyes, pero un poco para que la gente comprenda, ¿a qué te refieres con que somos correspondientes a eso? Porque efectivamente lo que te pasa a ti como Gonzalo no me pasa a mí como Wendy. Y hay diferencia en eso. A ti te corresponde algo y a mí otro. Porque tu alma tiene que aprender unas cosas y la mía otras, porque podemos no estar en el mismo curso o estar tú más avanzada que yo y yo, ¿sabes? Lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es la correspondencia? Pues mira, la consciencia crea la realidad y lo hace siguiendo unas leyes. Y a esas leyes los maestros espirituales les han llamado siempre las leyes universales, ¿verdad? Y hay varias leyes y se pueden explicar de varias formas. Pero lo que está claro es que, fíjate, que el Evangelio está harto del cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de la ley, la Biblia también, los Vedas, los Vedantas, todos los textos espirituales de la Universidad, el Kybalión, o sea, todos hablan de la ley universal, que es la que crea la realidad, ¿no? Bueno, la crea la conciencia, pero siguiendo unas leyes. Bueno, pues una de esas leyes, yo la llamo, por llamarla de alguna manera, ¿no?, que la podrías llamar de cualquier otra forma también, pero yo la llamo la ley de correspondencia, ¿no? O sea, a mí solo me ocurre aquello que yo necesito para crecer. Si no lo necesito para crecer, no me ocurre. La conciencia no crea la realidad en ese sentido, ¿ves? Entonces yo, ahora, si una persona me insulta, lo primero que yo tengo que darme cuenta es que si yo dejo que eso me quite a mí la paz, yo estoy poniendo mi paz en manos de ignorantes, cosa que no tiene sentido. Mira, ¿cuántas veces le pregunto yo esto a la gente? Digo, vamos a ver, si a ti te tocan mañana muchos millones a la lotería, ¿se lo vas a dejar gestionar a un ignorante o vas a buscar el mejor gestor posible? Y todo el mundo me dice, voy a buscar el mejor gestor posible, claro. Y si te pones enfermo, ¿vas a dejar que te diagnostique mi jardinero o vas a ir al mejor médico posible? Oh, yo voy a ir al mejor médico posible. ¿Por qué? Porque hay dos activos tuyos importantes, como son tus recursos económicos y tu salud, que no estás dispuesto a dejarlo en manos de ignorantes, ¿verdad que no? Nadie está dispuesto. Ok. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Para qué quieres recursos económicos y salud? ¿Para qué quieres tenerlo? Y la gente me dice, hombre, pues para estar más feliz, más en paz, más tranquilo. Digo, hombre, luego tu felicidad, tu paz y tu tranquilidad es todavía más importante que tus recursos económicos y tu salud, entonces, ¿no? Y me dicen, sí. Y entonces les digo, ok, pues entonces si no estás dispuesto a dejar lo menos importante en manos de ignorantes, ¿por qué estás siempre dispuesto a dejar lo más importante en manos de ignorantes? Y la gente dice, coño, es verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Claro. Entonces, si alguien te insulta o te agrede verbalmente o te lleva a la contraria o simplemente te desprecia o lo que sea, si tú permites que eso a ti te quite tu paz, tú tienes que estar de acuerdo conmigo que entonces estás dejando tu paz siempre en manos de ignorantes, ¿no? Son ellos los que controlan tu paz y no tú. Y eso Entonces, al final, totalmente. Y al final del camino, entonces, si hay alguien con quien nos estamos enfrentando, por usar alguna palabra, o si hay alguien con el que, al que le debemos decir o hacer algo, es a nosotros mismos. Porque a la larga todo lo que está ocurriendo afuera va a ocurrir, estemos o no estemos, va a pasar, pensemos lo que nosotros pensemos. Lo que tenemos que preocuparnos es por cómo reaccionamos, por cómo manejamos nuestro ego y al final del camino, cómo vamos a comprender esa realidad. Así es. No tenemos que luchar contra el mundo, solo tenemos que luchar con nuestra propia mente, o sea, nuestro ego, como tú has dicho. Además, tú antes me has dicho, pues soy una persona que tiene una discusión de pareja, pero vamos a ver, si yo discuto con mi pareja, solo es porque ella y yo, los dos somos egoicos, y una discusión es yo tengo razón y tú no. Pero una imposición egoica no es servicio. Si ambos estuviéramos en amor y fuéramos amorosos, querríamos servirnos el uno al otro.
Y en el servicio no hay discusión, porque si yo quiero ser de servicio a una persona y empiezo discutiendo con ella, se acabó, baja la protección energética y no hay intercambio de ideas o información, ¿no? Entonces, tú nunca has visto a un gran maestro espiritual, ni siquiera te lo imaginas discutiendo con alguien, no sé cómo explicarte. Porque un maestro espiritual no pierde su tiempo así. Un maestro espiritual enseña o se da cuenta de que no puede enseñar porque el otro no está listo todavía y lo respeta. Lo que no hace es discutir con él, porque eso sería una interacción de egos. Totalmente. Y hay algo que tú mencionas en tu libro que también me parece súper interesante y que utilizas unas palabras que ahora son súper comunes, todo el mundo las dice, pero yo creo que tienen un profundo significado que me gustaría escucharlo de ti. Todo el mundo ahora dice, bueno, voy a fluir entonces, lo voy a soltar, suéltalo, déjalo ir y fluye. Pero eso realmente tiene un trabajo interno súper profundo, importante y súper relacionado con la aceptación. Entonces, ¿cómo lo explicarías tú? Bueno, para poder fluir, tienes que no haberte afectado mucho por el evento, porque si te afectas mucho por el evento, ya te paralizas y no fluyes, ¿no es verdad? Entonces, fluir está muy bien. Soltar es una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Suelta apegos, suelta necesidades psicológicas, físicas, o sea, suelta, o sea, abandónate en la voluntad del universo, que es el que está educando tu alma, no sé, mucho mejor que tú y yo lo podríamos hacer. Y por lo tanto, todas estas palabras me gusta que se estén usando ahora, como tú bien dices, con más frecuencia que antes, porque indican el camino adecuado. Claro, tenemos que fluir con la ley. Por ejemplo, si tú vas a nadar, ¿prefieres nadar a favor de corriente o en contra de corriente? ¿Es evidente? Por favor, claro. Claro. Luego, si tú estás yendo contra la ley universal sin saberlo todo el rato, pues claro, la vida es un esfuerzo, un lío, te consume energía. Pero si tú vas nadando a favor de la ley, pues entonces todo va a ir fluyendo, como tú dices, mucho mejor. Por eso la palabra fluir, la palabra soltar, son parte de la aceptación, sin duda ninguna. Pero la palabra que engloba todo es aceptación. Claro, es parte del ejercicio diario que nos puede llevar a aceptar los eventos que nos pasan. El libre albedrío, Gonzalo, ¿dónde entra dentro de esto? Porque si pensamos que la aceptación está ahí para que nosotros practiquemos el aceptar lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro libre albedrío? El destino ya está escrito, todo ya está por pasar. ¿Dónde está esa libertad? Verás, la pregunta otra vez muy buena. Somos un poquito menos libres de lo que pensábamos, eso hay que aceptarlo también, ¿no? Pero cuando hablamos de libertad, Wendy, a mí me gusta distinguir entre dos tipos de libertad, ¿verdad? Tenemos lo que se llama libertad interna, ¿eh? Y luego tenemos libertad externa. Bien, la libertad interna, en la libertad interna nosotros no tenemos casi ninguna limitación. Nuestra limitación viene de nuestro nivel de consciencia, o sea, es más libre Teresa de Calcuta para no reaccionar ante un insulto que Pablo Escobar o que Al Capone, que son más animales y que son más instintivos y que reaccionan, ¿sabes?, automáticamente, ¿no? Por lo tanto, la libertad interna no tiene ningún límite nada más que nuestro propio nivel de consciencia, o sea, nuestro desarrollo espiritual. Pero la libertad externa sí tiene más límites. Por ejemplo, tú imagínate, que ya sé que no va a ocurrir, que tú mañana te enfades conmigo y digas, le voy a pegar un bofetón a Gonzalo, ¿no? Venga, ok. Pues tú no me vas a poder pegar el bofetón si yo no soy correspondiente con recibirlo. El universo te paralizará el brazo, algo pasará, o yo me agacharé, o lo que sea, pero no recibiré el bofetón. Muchas veces alguien ha intentado matar a alguien, se ha encasquillado la pistola. Y hemos dicho, qué suerte ha tenido esta persona, que se le ha encasquillado la pistola al asesino y no ha salido el tiro. Pero antes hemos dicho que no existe la suerte en el universo. Luego la pistola se encasquilla cuando se tiene que encasquillar. O sea, el límite de tu libertad externa es que tú no puedes hacer nada a otra persona si esa otra persona no es correspondiente con que le ocurra.
para comprenderlo un poco mejor es, por ejemplo, cuando hay estas personas que incluso fallecen porque le cayó un rayo. Entonces tú dices, y tú dices, pero le tocaba. Y ahí es cuando sí decimos eso, definitivamente le tocaba, pero no lo vemos en todo el contexto de la vida, ¿verdad? Solo en estos hechos puntuales, pero a la larga es así. Nadie se muere de que le caiga un rayo si no el universo no tiene previsto que esa es la manera que tiene que morir. Oye, cuando todos tenemos que morir, ¿no? No conozco a nadie que no haya muerto, de los que hayan nacido, quiero decir, ¿no? Ni tú tampoco. Y por lo tanto, ¿qué más da que muramos porque nos cae un rayo, o nos atropella un coche, porque tenemos un cáncer o por lo que sea, ¿no? El universo ya tiene previsto cuál es la mejor forma de morir para todo el mundo y eso es lo que ocurre. Y cuando decimos que a alguien le ha tocado que le caiga un rayo, pues efectivamente, alguien ha estado previsto por la ley que tiene que morir con la caída de un rayo. Y ya está. Y así efectivamente, claro, y así efectivamente podemos ver todos los hechos de la vida. ¿Ya? Así como le ha tocado a alguien algo tan evidente como que se murió por un rayo, pues le ha tocado la familia que le tocó, le ha tocado nacer en el país que le tocó, le ha tocado vivir la situación que está viviendo. Sin duda. Y además te digo más. Todo eso, aunque ahora no nos acordemos, ya ha sido aceptado por el alma previamente. O sea, como el amor no es por imposición ni por obligación, ¿verdad? El curso que el alma va a hacer se le presenta previamente. Incluso, a veces te ofrecen 2 o 3 posibles cursos distintos. Oye, ¿quieres uno más fácil, uno más difícil? Si aceptas el difícil y lo haces bien, vas a crecer más rápido y a lo mejor haces 3 cursos en uno. Eso ya hay almas más o menos valientes que se atreven. Mira, yo recuerdo cuando yo era un niño, vamos, un chico joven de 15 años, yo me aburrí del colegio, porque mi colegio era solo de chicos y yo quería que hubiera chicas y yo quería ir a la universidad lo antes posible, ¿no? Y entonces, además me sentía más... ¿Y sabes qué hice? Adelanté un curso en verano. ¿Por qué? Porque yo sabía que si no aprobaba el bachillerato, si no lo terminaba, no me admitían en la universidad. Y entonces preferí, en vez de estar un verano en la playa jugando, haciendo el loco con mis amigos y tal, preferí encerrarme un verano entero y estudiar todo un curso en un verano para adelantar un año. Y por eso empecé la universidad con 16 y no con 18, ¿vale? Claro, entonces lo que te digo con eso... Claro, yo me atreví a hacer un esfuerzo extra, pues que a lo mejor mis amigos no quisieron hacer y dijeron, bueno, pues yo voy a disfrutar del verano y ya terminaré un año más tarde. Bueno, a las almas les presentan esas oportunidades, ¿no? Y muchas veces son las almas más valientes las que se atreven con cursos más difíciles. Gonzalo, ya para terminar, tú decías muy bien que los maestros utilizan a la aceptación como parte esencial de su desarrollo espiritual y de su enseñanza espiritual. Hay un libro que es súper lindo, que es el libro de la alegría, de Dalai Lama y del arzobispo Desmond Tutu. Es increíble y ellos mencionan esto y me gustaría terminar con esta frase y tu apreciación frente a ella. Y dicen, la aceptación de la realidad es el único lugar desde el que puede iniciarse el cambio. Sin duda. Clarísimo, buenísima frase. Y lo que lo dice Jesús en el Evangelio, lo dice Buda, o sea, lo dicen los maestros tanto de Tutu como del Dalai Lama, no sé si explico, ¿no? Y ellos lo han aprendido. Efectivamente, tú solo puedes empezar a cambiar espiritualmente a través de la aceptación, porque solo la aceptación te convierte en autorresponsable y no en víctima. Y entonces, mientras tú te sientas víctima, tú no creces. Porque todavía no has comprendido el papel de la realidad, ni quién eres tú, ni para qué estás aquí. Para comprender la aceptación, tienes que tener una comprensión espiritual previa, ¿verdad? Porque hay una frase de la filosofía que dice: la mente nunca acepta nada que no le parezca lógico. Entonces, tú tienes que aprender, tienes que comprender que tú eres un alma y estás aquí para crecer. Y que desde ese punto de vista, cuantas más cosas difíciles te ocurran, mejor. Claro, digo desde... Ahora, el ego, que es el conjunto de los 3 cuerpos inferiores, la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, lo que quiere es que no le pase nada difícil. Tú no quieres que se te manche el vestido tan bonito que llevas en cuanto salgas a la calle, o que el coche se le pinche una rueda, o que llegues a casa y tengas un follón con un hijo o con la pareja, o que tengas una pérdida económica, o que tengas una enfermedad. El ego no quiere nada de eso.
Pero desde el punto de vista del alma, todo eso es más útil que una vida cómoda, porque una vida cómoda se aprende menos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Realmente contigo es tan fácil poder comprender las cosas, por lo menos para mí lo es. Por eso eres mi maestro querido y para mí es una bendición tenerte conmigo y poder tener ese acceso hacia ti. Y por eso siempre recomiendo tu libro. Y ya está roto, mira, roto. Sí, sí, sí. Te tengo que Todo mandar un escrito. par de ellos más, hombre. Porque cada vez que lo abro y lo leo es impresionante, pero encuentro otro significado, aprendo algo más, porque como vamos evolucionando, vamos cambiando, No es la misma Wendy el que lee el libro otra vez, claro. Exactamente, por eso es que no lo saco de mi velador y siempre lo comparto con todos mis oyentes a quien tanto quiero y pues como tú dices, estamos aquí por lo menos dos locos y cada vez hay más por allá afuera hablando de estos temas, esperando pues que ellos puedan comprobar como nosotros que es un camino comprobado que nos puede llevar a la paz y a vivir la vida de otra manera. Yo no sé cómo tardé tanto en entenderlo, hija, tú lo entendiste más joven que yo, lo cual es mejor para ti, pero no estamos locos. Primero, todos los maestros espirituales han dicho siempre eso. Segundo, ahora está de acuerdo con la ciencia moderna. Luego, más bien, a lo mejor locos están los que no lo comprenden. Efectivamente, y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad. Y pues toma nota que te voy a seguir invitando porque sin ti este podcast no sería posible. Muchísimas gracias y que tengas una linda tarde, noche, donde sea que estés en el mundo. A veces estás en España, en Miami. Pero muchísimas gracias. Estoy en Europa y encantado, Wendy. Ya sabes que siempre a tu disposición, es verdaderamente un placer para mí. Muchísimas gracias, Gonzalo. Te mando un beso enorme y a todos ustedes gracias por seguir sintonizándonos a través de TC Televisión, la página web, por supuesto, Spotify y todas las otras formas y plataformas a través de las cuales llegamos con Trascender con Wendy Rosillo. Nos vemos la siguiente semana.